Ese día me levanté 6:30 de la mañana, me preparé, me cambié. E iba para La Plata porque había una reunión de trabajo importante. Me tomé el 80 en Beiró y Víctor Hugo. Acompañé a mis hijas al colegio, tengo 3 hijas. Ese día me acuerdo que estaba re contenta porque empezaba a laburar. Mariela Miriam Friedman, odontóloga de 34 años, atada de pies y manos y con signos de haber recibido fuertes golpes. El hallazgo se produjo pasada las 9 de la noche. Mira, Mariela fue... del 9º piso de Quesada 2248. Cuesta decir fue, ¿no? Fue una chica de las tantas que por acá pasan trotando, ¿no? Sé que ese día no fue al trabajo y por eso la empezaron a llamar por teléfono para localizarla y no respondía a los llamados, hasta que el padre fue a la casa y la encontró, ¿no? Encontró el cuerpo de la hija, ¿no? Eso es terrible, terrible. 911 de Policía Federal, ¿cuál es su emergencia? La dirección, por favor. ¿Qué sucede en el lugar? Bueno, se le da aviso a un móvil y una ambulancia. Hágale un código 2 chaleco colocado. Comprendido, me desplazo al lugar. Cuando se produce un hecho delictivo, el comando radioeléctrico es el primero que hace el desplazamiento de los patrulleros policiales al lugar que van a verificar la existencia del hecho. Y a instancias del oficial que se encuentra en el lugar, se procede al desplazamiento de todos los servicios técnicos que hacen falta. Ya salimos. El que recibe el llamado apronta la unidad criminalística, apronta el vehículo, en donde se suman todos los peritos. Va el perito de rastros, el perito de fotografía, va el médico legista de la UNFIC, va el hombre de la división laboratorio químico, va el planista y va el oficial a cargo, que normalmente es uno de los peritos que tiene jerarquía. Siempre es por conducto radial o telefónico, o por cualquier comunicación fehaciente, pero el que la recibe, automáticamente ya hay un mecanismo por el cual se coordina el accionar y se sale en forma conjunta, para estar todos actuando en el mismo momento, en el mismo lugar. Pero cívica, bombero y ambulancia. Señor, registro 439, comando llama. El M5 239, 339. Yo empecé con la investigación a partir aproximadamente del 20 de febrero del 2008. En ese instante ya estaba bastante avanzada la investigación, los peritajes, y la investigación que realizó el personal de la división con respecto a los últimos momentos de Mariela. Constaba de un comedor, cocina, dormitorio, el baño donde fue encontrada. Es el lugar en donde los peritos de Policía Federal trabajaron y colectaron elementos que posteriormente sirvieron también al esclarecimiento del hecho. La importancia del fotógrafo, de la fotografía en el lugar del hecho, es fundamental, ya que es el único registro que va a quedar antes de que se muevan, digamos, todas las piezas o los elementos que puedan hallarse en la escena. Entonces, es lo único que va a tener el juez o la justicia para poder determinar realmente cómo estaba, cómo se presentaba. O sea, por eso siempre lo primero que se hace ante un hecho es se bloquea la escena, el primero que entra es el fotógrafo, es el que registra las cosas tal cual están.
El fotógrafo debe entrenar su visión, su mirada de los hechos, o sea, tiene que saber qué buscar. ¿Cómo lo logra? Por la interdisciplina que existe entre las demás materias o elementos. 469, comando 439. Si me pueden hacer una ambulancia. 247, comando ya. El médico legista entra en forma conjunta con el encargado de la unidad de criminalística y el fotógrafo a los fines de fijar la escena, y lo que hace el médico es mirar sin tocar, es decir, hace una inspección ocular. ¿Para qué? Para observar si hubo signos de lucha, de violencia y tener una idea sobre qué es lo que pasó en ese lugar. Golpe en la cara en la altura del tabique y 4 heridas cortopunzantes en la altura del cuello, bajo del mentón. Herida cortopunzante a la altura del omóplato izquierdo. Estas lesiones fueron las que le provocaron la muerte por hemorragia interna y externa. La víctima estaba en una bañera, atada de pies y manos, y las lesiones son de orden vital, es decir, que no fueron provocadas a nivel post-morte, sino en vida de la víctima. Los cuerpos hablan a través de signos, de modificaciones, de fenómenos que va sufriendo el cadáver. Estos signos son interpretados por el médico legista desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista médico, y es lo que le permite establecer ese llamado diálogo con el testigo mudo a los fines de interpretar una serie de preguntas como el qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, y muchas veces podemos contribuir a la investigación aportando elementos en base a las lesiones sobre quién lo hizo. La primera hipótesis que se trabajó en el caso de Mariela Friedman fue la hipótesis del crimen pasional. Esto se debió a las características de las heridas que ella presentaba, o sea, estaba muy golpeada, lo que denotaba en ese momento para los investigadores, denotaba que había cierta emocionalidad del autor con respecto a la agresión que ella había sufrido. La División de Homicidios es la oficina de Policía Federal que tiene una misión de esclarecer todos aquellos hechos de muerte violenta. Me estoy refiriendo al accidente, el homicidio y al suicidio. En todos los casos, generalmente, puede ser que esté el juez o el fiscal en el lugar. Es por eso que nos tenemos que, obviamente, presentar ante ellos y poner a disposición de lo que requieran de nuestra colaboración. Una vez que participemos en sí de ese hecho, trabajamos plenamente y codo a codo con el resto de las divisiones que están realizando las pericias en el lugar. Y una vez que ellos actúan en cuanto a la elaboración de un informe cada uno de lo que encontramos, y nos dedicamos pura y exclusivamente ya a tratar de establecer qué es lo que ocurrió en esa escena del crimen. Es un diálogo permanente entre los peritos y la División de Homicidios, en razón de que es un trabajo de equipo. Lo que ellos levantan en la escena del crimen es lo que en el día de mañana nos va a ayudar a nosotros a tratar de esclarecer el tema. En la escena del crimen siempre vamos a encontrar algún vestigio que pudo haber sido dejado por él o los autores del hecho que se está investigando. Mi tarea en particular es encontrar aquellos rastros papilares que puedan llegar a ser útiles en la investigación del hecho, que son aquellos rastros que deja el delincuente en la superficie de donde sucedió el hecho o en los distintos objetos que allí se encuentran a solo contacto de la mano, de la palma o de la planta del pie con estos mismos. Pero ahí nos encontramos con algunas cosas que sin duda se van a ir y cosas que habrá que demostrar. Una de ellas es el levantamiento de aquellos rastros hemáticos que no aparecen a primera vista y se trabajan con reactivos como el luminol o el Blue Star, que están nuestros peritos de laboratorio, que son los que se dedican a buscar eso que en principio a primera vista no se ve. Una vez que encontramos estos objetos que pudieron haber sido removidos por los autores, los vamos a espolvorear sobre estas superficies con un plumón para lograr a simple vista determinar la existencia de estos. Una vez ya en los laboratorios de esta dependencia, vamos a proceder en primera instancia al fotografiado de los mismos. En cuanto a la integridad, no necesitamos que una huella esté completa.
sí necesitamos una porción bastante amplia de la misma que contenga una cantidad mínima de puntos característicos que son exigibles para poder determinar la correspondencia entre un rastro y otro dactilograma. El cotejo se hace en el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, que es el sistema AFIS. Se ingresa el rastro a través de un escáner y el operador le va a otorgar los parámetros de búsqueda del sistema. Esta etapa es muy importante en la tarea del operador, ¿sí? Porque en base a ello vamos a tener una mayor eficacia. El sistema nos va a aportar, de acuerdo a estos parámetros que le ofrecimos, una lista de candidatos. El perito tiene que observar cada uno de estos candidatos y determinar si hay realmente o no correspondencia entre alguno de ellos. Ya, el barrio estaba muy alborotado. Hubo gente que nunca compró, que vos los ves que pasan por acá y no compran diario, que compraron diario para ver a cuántas cuadras de la casa estaba la casa de esta chica, ¿no? Claro, porque era un crimen que se había cometido dentro de la casa de uno, ¿no? Y todos los buenos vecinos podían no ser buenos vecinos. La verdad, esa noche tenía mucho miedo porque habían matado a una persona al lado. Entonces era la sensación de sentir que tenía un muerto al lado. A partir de la hipótesis del crimen pasional, la Fiscalía, juntamente con el personal que investigó en principio el hecho, aunaron ciertas sospechas con respecto a la hija del portero del edificio, María José Muñoz. Porque al decir investigar el hecho, tal vez es que ellos desconfían por qué se investiga a la víctima. Pero es de suma importancia, porque es la única manera que podemos llegar, si el autor tiene algo que ver con la víctima, es la única manera de llegar hacia él. Tenemos que llegar, como decía anteriormente, tenemos que establecer cuáles eran sus amistades, sus amigos laborales, sus amantes, sus novios, la condición de que esa persona en cuanto a sus quehaceres diarios. Es necesario que establezcamos cuáles fueron los últimos momentos de su vida y con quién nos pasó. En base a eso podemos llegar a un buen fin en todo.